Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de www.jornada.com.pe y estamos nuevamente aquí en Plaza Abierta, la sesión de los segmentos de entrevista del diario Jornada. Mi nombre es Jaime Quispe-Olano, con quien vamos a conversar también el día de hoy. Nos encontramos con Daniel Navarro, el vocero del SUNEDU, a propósito de un tema muy importante. Justamente este proceso que inició el Congreso de la República de observar las normas vigentes que estaban todavía de la creación de la SUNEDU e incorporar lo que ellos llamaron la autonomía universitaria, fortalecer la autonomía universitaria. A propósito de este tema, ya nos encontramos con el licenciado Navarro para conversar sobre este particular y abordar de forma clara y directa cuáles son las acciones que están escondiendo realmente lo que nosotros llamamos también contrarreforma universitaria impulsada desde el Congreso de la República. Muy buenas tardes, licenciado. Hablemos claro. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo observa la SUNEDU estos proyectos de ley ya implementados en primera votación por el Congreso de la República con respecto a lo que ellos llamaron el fortalecimiento de la autonomía universitaria? Jaime, muchas gracias por esta oportunidad. Con mucha preocupación, la aprobación de la primera votación de estos proyectos de ley en realidad generan mucha preocupación porque se estaría retrocediendo en los avances que han habido en la reforma universitaria y en la aplicación de la ley universitaria. Y ese retroceso significa un peligro de que los estudiantes reciban una calidad educativa no igual a la que se viene recibiendo hoy día, ¿no? Y el retorno de un modelo de autorregulación que ha fracasado anteriormente en el sistema universitario peruano. Aquí recordemos que antes de la ley universitaria, la Asamblea Nacional de Rectores, que estaba conformada, como su nombre lo dice, por los mismos rectores de las universidades, era la encargada de evaluar la calidad educativa y de supervisar el cumplimiento de la ley universitaria. No obstante, fracasó porque el sistema universitario colapsó, se precarizó y hubo una proliferación de oferta bamba, de oferta estafa, lo que conocemos como universidades chicha, universidades chifa, ¿no? Y evidentemente esta situación se vio, digamos, mejorada con la ley universitaria, ¿no? Entonces, la incorporación de representantes de las universidades en el Consejo Directivo de la SUNEDU representaría un retorno a ese esquema. Claro, hablemos del fact-checking en todo caso. ¿Existe autonomía universitaria? Estos proyectos de ley cuestionan de que no existe. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, Daniel? Efectivamente, haciendo el fact-checking es falso, porque la existencia de la SUNEDU no vulnera la autonomía universitaria y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional cuando evaluó la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la Ley 3220. Dijo que la existencia de una entidad como la SUNEDU no vulnera la autonomía porque autonomía no es lo mismo que autarquía. Es decir, una universidad tiene autonomía en lo académico para poder, por ejemplo, tener libertad de cátedra, para, por ejemplo, poder tener libertad de opinión, libertad de pensamiento, y en ese sentido ni el Estado, ni la SUNEDU, ni el Ministerio de Educación le cambian una coma o le obligan a un profesor a decir A o Z. Entonces, esa es la autonomía universitaria. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que la autonomía universitaria no significa una carta blanca para que las universidades puedan hacer lo que se les da la gana e ignorar el marco normativo, el marco jurídico del Perú. Autonomía no es autarquía, así que es falso que la SUNEDU vulnere ningún tipo de autonomía universitaria. Por el contrario, lo que había anteriormente era una autarquía a través del cual las universidades se sentían exoneradas del cumplimiento de las normas que las obligaban a tener calidad educativa. Estas figuras de intervención que hacían las asambleas nacional de rectores cuando existía problemas de crisis institucional en las universidades,
nos acordamos muy bien, porque acá en Ayacucho, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga también sufrió una intervención. Esas figuras eran las que manejaban la Asamblea Nacional de Rectores. En efecto, Con es muy esta interesante. nueva norma, con esta norma que tiene actual la SUNEDU, ¿cómo se realizan cómo se observa estas crisis que por lo general siempre ha habido en las universidades? ¿Y a qué nos estaríamos acometiendo si es que este proyecto de ley avanza? Muy interesante la historia que has refrescado, porque efectivamente hoy día no existe, no, SUNEDU ni el Ministerio de Educación tiene facultades para intervenir una universidad. Antes la Asamblea Nacional de Rectores la tenía, pero evidentemente los resultados pues no han sido los óptimos, porque en realidad probablemente lo que allí había era una intervención, pero para quizás favorecer a uno u otro grupo dentro de la comunidad universitaria. SUNEDU ahí no interviene, no hay ninguna norma que intervenga, y tampoco podemos, por ejemplo, cuando se deniega la licencia a una universidad, señalar que esa es una intervención, porque la técnica del licenciamiento es diferente, es una autorización. Todas las universidades, por este defecto que han tenido de calidad, se han visto sometidas a un proceso de licenciamiento que la SUNEDU tiene a cargo, y la denegatoria de licenciamiento significa que no obtenían esta autorización y que debían cesar actividades, que no es lo mismo que cerrar, ¿no? Entonces, lo has mencionado muy bien, en esa época había intervención, y eso evidentemente era una vulneración a la autonomía, y ahora SUNEDU no tiene esas facultades. Cuando hay un inconveniente en la comunidad universitaria, SUNEDU lo que hace es supervisar que la universidad asegure el cumplimiento de la ley universitaria. Por ejemplo, en temas de gobernanza, sabemos que la ley universitaria establece que las autoridades se eligen por voto universal de la comunidad de estudiantes y docentes. Lo que SUNEDU hace es verificar si es que la universidad ha cumplido, por ejemplo, con los mínimos que se requieren para una elección, con asegurar la participación de toda la comunidad académica, que no se excluya a una u otra parte, y que la propia universidad, a través del Comité Electoral Universitario o de las autoridades correspondientes, encaucen el proceso al cumplimiento de la ley. SUNEDU no interviene, no se forman comisiones interventoras ni comisiones que van a gobernar la universidad en lugar de las autoridades, sino que la propia comunidad universitaria debe resolver el problema. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, ¿no? A Claro. eso quieren volver las autoridades que están impulsando esto, y me refiero particularmente a la rectora de la Universidad de San Marcos. Hay que preguntárselo, ¿no? Claro, es importante lo que dice. Y a propósito de San Marcos, que justamente tuvo casi una comisión de casi 15 años de comisión interventora que llevó la calidad universitaria del alma mater de América a una crisis completamente desastrosa. Lo he visto personalmente en algún momento cuando fui a San Marcos, invitado por algunos compañeros, colegas universitarios de ese entonces. Bueno, volviendo a este tema, ¿considera usted como vocero de la SUNEDU actualmente, Daniel, considera usted de que estos proyectos nocivos, a qué sectores específicamente dentro de la comunidad universitaria va a afectar? Porque ahora vamos a tener a los fiscalizados como parte del proceso de fiscalización. Va a ser toda una cuestión muy sui generis, ¿no? Que se está presentando actualmente. En efecto, yo creo que la afectación va a ser para la comunidad universitaria, en particular para los estudiantes, para los estudiantes que concluyen la educación básica y van a querer ir a la universidad, a una institución de educación superior, a los padres de familia y a la sociedad, creo yo, porque mira, el estándar internacional, y esto la UNESCO, por ejemplo, lo ha puesto de relieve en comunicados que yo invito para que puedan revisarlos en las redes sociales de la UNESCO en el Perú, ha alertado de que el proyecto de ley aleja al Perú del estándar internacional, según el cual son organismos autónomos, organismos independientes de las universidades, los que evalúan a las condiciones básicas de calidad o la calidad educativa. Ese es un estándar internacional. Eso no ha sido solamente una ocurrencia de Perú, sino más bien esto sucede a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial.
Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que Perú se está incorporando a la OCDE, según lo que se ha publicado hace algunas semanas, que Perú ha firmado la solicitud de adhesión a la OCDE luego de una invitación. Y la OCDE también tiene documentos que ha elaborado evaluando los sistemas de gobernanza en el Perú, los sistemas institucionales y la educación en el Perú. La OCDE ha tenido documentos en los cuales ha señalado como positivo que haya un organismo como SUNEDU, ajeno, independiente a las universidades para evaluar esto. Sería un franco retroceso que nos pondría en realidad en una etapa previa, nos pondría hace 2 décadas, un retraso de 2 décadas en estos temas, ¿no? Entonces, y los principales afectados, digo yo, son los estudiantes porque esto no va a garantizar una evaluación de calidad, las mismas exigencias que se venían teniendo, siendo que la evaluación es de condiciones básicas de calidad, el mínimo, el piso, podemos llamar, de estos requisitos de calidad para que una institución pueda considerarse universidad, ha aumentado, se ha incrementado. Vemos muchas ventajas, beneficios, más publicaciones, más universidades peruanas en los rankings internacionales, ¿no? Pero aquí también quisiera enlazar, por ejemplo, este tema y con la afectación a la sociedad. El proyecto de ley tiene un apartado, una modificación que elimina la facultad de la SUNEDU para poder licenciar o evaluar el cumplimiento de condiciones de programas de carreras. Te explico brevemente. La SUNEDU, de acuerdo a la ley vigente de la universitaria, hace el licenciamiento de universidades como un todo, como una institución, pero también tiene el encargo de evaluar el cumplimiento de las condiciones básicas de programas. Esto es algo de largo aliento y la SUNEDU ha empezado con el programa de medicina. Actualmente la SUNEDU tiene, y desde hace ya año y medio, tiene a su cargo la evaluación de los programas de medicina a nivel nacional. Y en esta evaluación, por ejemplo, ya se han licenciado 7 universidades, ya tienen licenciados 7 programas de medicina. Hay otros 10 universidades, 10 facultades de medicina, si lo podemos decir así, que han recibido un requerimiento para que cumplan un plan de adecuación y hay 18 facultades que están actualmente en evaluación, sus expedientes se están revisando. Si se aprueba este proyecto de ley, se elimina esta facultad de la SUNEDU de evaluar esos programas de medicina y cualquier otra universidad podría abrir un programa de medicina sin que se le pueda exigir el cumplimiento de esas condiciones básicas de calidad. En esta situación de pandemia y en esta situación en la que la salud mundial ha recibido un golpe, una amenaza, el Perú estaría retrocediendo porque estos programas de medicina estarían, en lugar de mejorando para adecuarse a estándares de calidad, estaría quedando librado, ¿no?, a la voluntad de las universidades. Y más aún si a lo mejor has podido seguir los comentarios que ha tenido el doctor Elmer Huerta, ¿no?, hace poco, respecto a un estudio que ha habido sobre los resultados Claro, de los exámenes de medicina, el del ENE, ENAM, el examen nacional de perdón, medicina, sí, ¿no? Jaime, seguramente lo has escuchado, claro. que lamentablemente son muchos los desaprobados, ¿no? A pesar de que las universidades se supone que garantizan que su egresado conoce lo mínimo para ejercer la profesión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, se supone que de continuar con licenciamiento de medicina, esperamos que en algunos años pueda mejorar esos indicadores del examen nacional de medicina y en el que todos aprueben, pero si este tipo de decisiones pues van a eliminar esa posibilidad, ¿no? Entonces, ese es el efecto directo que habría sobre estos proyectos de ley sobre la ciudadanía, los estudiantes y sobre la salud de las personas, por ejemplo, ¿no? Es importante lo que dices realmente, Daniel. Solamente tomando el caso de una carrera que ahora es vital para poder afrontar la gran escasez de profesionales en medicina, a propósito de tantas muertes de médicos que hemos tenido producto de la pandemia y de especialistas también producto de la pandemia que ya no tenemos acá, héroes que se han ido, que han partido, y que este es un importante tema. Si hablamos de medicina, definitivamente las demás carreras tendrán mucho que desear si seguimos precarizando la calidad educativa en las universidades. Finalmente, tú como vocero, Daniel,
¿qué crees que necesitamos en estos momentos? ¿Qué crees que debe tener en cuenta la ciudadanía frente a esta clara contrarreforma del sistema universitario peruano? Bueno, en primer lugar, es informarse, escuchar la información, algo que lamentablemente no, al parecer no han hecho los congresistas, y exigir a los congresistas, exigir a sus representantes, porque los congresistas son representantes del pueblo, que se puedan informar. Lo que nosotros hemos dicho es que sí, definitivamente la ley universitaria o la SUNEDU podrían, hay espacios para mejorar. SUNEDU no se cierra a las mejoras en la ley universitaria o en la conformación de sus integrantes del Consejo Directivo, pero se debe escuchar la opinión de las instituciones que saben de este tema, especializadas, la UNESCO, por ejemplo, a todos los representantes, a todos los rectores de las universidades. Hay un comunicado que han firmado otros rectores de universidades que están en contra, que no avalan este proyecto. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, también ha señalado, este tipo de reformas que son un retroceso no son las que necesitamos. Los representantes, los congresistas deben tomar en cuenta esto y pues en la segunda votación que venga, no aprobarlo, ¿no? Para que vuelva a la Comisión de Educación y se vuelva a hacer un amplio debate sobre las mejoras que puede recibir el sistema universitario y no, lógicamente, únicamente escuchar a dos rectoras que probablemente tienen problemas de gestión universitaria, de gestión administrativa, y que les es más fácil resolverlas según ellas, porque también es un problema con un proyecto de ley, ¿no? Es bien raro, ¿no? Que rectores de las universidades estén en el Congreso, ¿no? Acudiendo tantas veces, no es lo usual, ¿no? Porque ya estamos viendo aquí una intromisión política, cuando en realidad muchos de los temas se deberían resolver con un debate académico, con un debate amplio, en el cual se puedan discutir las mejoras que puedan haber, ¿no? Con un debate técnico bien sustentado, que es lo Sí, que necesita la universidad peruana. Ya lo sabe, ciudadanos, audiencia, que estamos viviendo una contrarreforma universitaria. Muchos congresistas de las regiones han apoyado esta moción. En Ayacucho también ha habido uno. Y definitivamente nosotros como ciudadanos debemos tener una posición clara y concreta y concisa, muy determinante para poder hacer que la calidad universitaria, la calidad de la educación superior tenga que ser la mejor de todo Latinoamérica y por qué no decir del mundo. www.jornada.com.pe y nos volvemos a encontrar el día de mañana con más información aquí en Plaza Abierta.